¿Alguna vez has sentido que la vida te está desarmando lentamente? Como si cada cosa que te sostenía comenzara a desmoronarse sin razón. Pierdes amistades, oportunidades, certezas. Y en ese vacío, te preguntas si algo está mal contigo. Pero, ¿y si ese caos no es destrucción, sino creación? ¿Y si todo lo que estás perdiendo es lo que ya no necesitas para llegar a donde estás destinado? No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Porque cuando Dios está a punto de darte algo grande, primero limpia el terreno, arranca lo superficial, lo falso, lo que ya no vive contigo. Y ese proceso duele. Duele porque estás dejando de ser quien eras para convertirte en quien fuiste creado para ser. Los que son llamados para algo inmenso, primero tienen que atravesar lo inmenso. La soledad, la incomprensión, el cansancio del alma. Pero ahí, en medio del desierto, es donde se forman los que marcarán diferencia. No con gritos, sino con propósito. No con promesas vacías, sino con cicatrices que cuentan historias verdaderas. Este no es el final. Es la antesala de tu expansión. Lo que estás viviendo no es una caída, es una revelación. El ruido se calla, las máscaras caen, y de pronto, aparece lo esencial. Ahí es donde te das cuenta de que no eras débil. Solo estabas en transición. Y todo lo que duele hoy, mañana será testimonio de que lo grande estaba en camino. Lo que estás a punto de vivir, no lo puedes ver aún, pero está más cerca de lo que imaginas. Dicen que el dolor transforma, pero no lo hace de forma inmediata, ni cómoda, ni evidente. Lo hace en silencio, en las grietas más profundas del alma, en los momentos en que sientes que no puedes más. Y es ahí, justo ahí, donde comienza el verdadero despertar. Porque cuando todo lo que dabas por seguro se derrumba, lo único que queda es lo que realmente importa. Lo esencial, lo eterno. La vida no te castiga, la vida te pule. Y a veces, la única forma de romper con lo falso es a través de la herida. No para hacerte sufrir, sino para abrirte. Abrirte a otra mirada, a otro nivel de conciencia. A una verdad más alta que no habrías podido entender desde la comodidad o la seguridad. ¿Alguna vez sentiste que perdiste todo, y al mismo tiempo, algo dentro de ti se encendió? Esa chispa que no proviene de lo externo, que no depende de nadie, ni de nada. Esa fuerza silenciosa que aparece cuando ya no hay respuestas, cuando ya no hay a quien culpar, cuando ya no hay máscaras que sostener. Eso que aparece cuando mueres por dentro, no es el final. Es el principio de tu transformación. El sufrimiento es el lenguaje que el alma usa para llamarte. No con palabras, sino con experiencias que te obligan a mirar hacia adentro. Porque la respuesta nunca estuvo afuera. El ruido de este mundo te distrae, pero el dolor te enfoca. Te deja a solas contigo mismo. Y ahí, en esa intimidad incómoda, empiezas a recordar quién eres más allá de lo que has vivido. No se trata de romantizar el sufrimiento. Nadie quiere pasar por la oscuridad. Pero si estás ahí, si la vida te llevó a ese punto de quiebre, no es porque seas débil o menos afortunado. Es porque estás siendo llamado a algo mayor. Estás siendo redirigido, elevado, iniciado. La herida que llevas no es tu enemigo, es tu maestra. Es el símbolo de que estás siendo tallado por algo más grande que tú. Y aunque hoy no lo entiendas, aunque te duela, aunque desees escapar, hay un propósito en ese proceso. No un propósito lógico o inmediato, sino uno profundo, silencioso, que solo se revela cuando atraviesas el fuego y no huyes de él. Porque hay una alquimia sagrada en el dolor, una transmutación. No destruye lo que eres, destruye lo que no eres. Te desnuda de personaje, te arranca las máscaras, te quita las expectativas ajenas que confundiste con tu identidad. Y lo que queda, lo que sobrevive a ese fuego, es auténtico, es puro, es indestructible. Eso que sientes como tu límite puede ser el portal hacia tu expansión. Lo que hoy parece una pérdida, tal vez es el espacio que la vida necesitaba para sembrar algo completamente nuevo. Pero para que eso nazca, algo tiene que morir. Y a veces, ese algo es la versión de ti que ya no puede acompañarte en tu siguiente nivel. No estás roto, estás siendo reformado. No estás solo. Estás siendo sostenido por una fuerza que no ves, pero que actúa en ti en cada lágrima, en cada silencio, en cada noche de insomnio. Porque el alma no se desarrolla en los aplausos, sino en los momentos en los que nadie te ve,
pero tú eliges seguir adelante. Ese es el verdadero viaje del elegido. No escapar del dolor, sino atravesarlo con conciencia. No anestesiarlo, sino escuchar lo que vino a mostrarte. Porque detrás de cada herida hay un mensaje, y quien es capaz de descifrarlo jamás vuelve a ser el mismo. El alma del elegido no se forja entre certezas, sino entre grietas. No se moldea en los días fáciles, sino en las noches en las que todo parece desvanecerse. Y es precisamente en la pérdida donde su esencia se revela con mayor claridad. Cuando algo profundo se rompe, cuando ya no queda nada a lo que aferrarse, cuando todo lo que se creía seguro desaparece, es ahí donde empieza la verdadera iniciación. Hay un momento en la vida de todo elegido en el que el universo, sin previo aviso, lo despoja de lo que más amaba. No como castigo, sino como preparación. Porque el elegido no fue llamado para una vida común. Y por eso, tampoco puede tener un despertar superficial. Tiene que ser desnudado por completo, arrancado de todo lo que creía necesitar, vaciado hasta lo más hondo, para entonces recordar su verdad más pura. La pérdida no le llega para destruirlo. Llega para mostrarle que aquello que perdió nunca definió su valor, que el amor que se fue, la amistad que traicionó, el lugar que abandonó, eran solo capas. Capas necesarias en su momento, pero que ya no podían acompañarlo al siguiente nivel de conciencia. Y aunque al principio ese desprendimiento duela como si le arrancaran el alma, poco a poco va comprendiendo que esa herida no era el final. Era una puerta. El vacío que queda después no es cualquier vacío. Es un silencio denso, que pesa. Es un espacio donde todo lo conocido ha muerto y lo nuevo aún no nace. Es una tierra sagrada donde el ruido del mundo ya no llega. Un lugar donde, por primera vez, el elegido puede escuchar su propia voz sin interferencias. Y es ahí, en esa soledad radical, donde comienza a recordar quién era antes del dolor, antes de los miedos, antes de las máscaras. Mientras otros se desesperan por llenar el vacío con ruido, con distracciones, con compañía apresurada, el elegido aprende a sentarse con él, a respirar dentro de él, a hacerse preguntas que pocos se atreven a plantear. ¿Quién soy sin lo que perdí? ¿Qué queda de mí cuando ya no queda nada? Y entonces descubre algo que lo cambiará para siempre, que no está vacío, está lleno de posibilidad. El vacío no es ausencia, es espacio. Espacio para lo verdadero, espacio para lo eterno. Y lo que empieza a surgir desde ese lugar ya no es una versión construida por expectativas ajenas. Es su esencia real, sin adornos, sin necesidad de validación. Porque el elegido entiende que la pérdida no vino a reducirlo, vino a expandirlo. Cuando el dolor se vuelve insoportable, no es señal de debilidad. Es señal de que se está deshaciendo una estructura interna que ya no podía sostener su alma. Es el crujido de lo falso derrumbándose. Y aunque sienta que ya no puede más, una fuerza silenciosa lo sostiene desde dentro. Porque aún en medio del derrumbe, algo en él sabe que no está siendo castigado. Está siendo purificado. La verdadera fortaleza del elegido no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo sin cerrar el corazón, en llorar sin vergüenza, en rendirse sin renunciar, en reconocer que el vacío no lo amenaza, lo guía, que lo que perdió no lo debilitó, lo preparó. Porque solo alguien que ha tocado el fondo con los dedos puede mirar al cielo con los ojos abiertos. Y cuando finalmente emerge de ese vacío, ya no lo hace con ansiedad de recuperar lo que fue. Lo hace con reverencia por lo que es. Camina más lento, pero con más intención. Habla menos, pero con más verdad. Ya no busca encajar, busca ser, porque ha comprendido que todo lo que se fue, se tenía que ir. Y todo lo que viene, lo encontrará más fuerte, más sabio, más despierto. El vacío no lo rompió, lo reveló. Lo conectó con una parte de sí que jamás hubiera descubierto si todo hubiera seguido igual. Y en ese descubrimiento silencioso, en esa expansión sin testigos, encontró la paz que tanto buscaba afuera, la de saberse completo, incluso cuando el mundo alrededor parece hecho pedazos. David, un joven pastor, fue ungido por Dios para ser rey. Sin embargo, no se le entregó el reino en el mismo instante en que recibió la promesa. Su vida, antes de ser coronado, estuvo marcada por la humillación y el sufrimiento. Fue perseguido por el mismo rey que gobernaba en ese momento, Saúl, quien lo veía como una amenaza. David pasó años huyendo,
viviendo en cuevas, en condiciones extremas, y siendo tratado como un fugitivo. Muchos se habrían rendido, pero David entendió que en esos momentos de oscuridad, Dios estaba formándolo. No se trataba solo de ser rey, sino de ser un rey con el carácter necesario para gobernar con justicia. Durante ese tiempo, David aprendió a depender completamente de Dios. En la soledad, se fortaleció. Cada vez que parecía que su vida llegaba a su fin, fue rescatado. Cada vez que pensaba que ya no podía más, experimentó la intervención divina. Esa fue la preparación que le permitió, cuando llegó el momento, tomar el trono con sabiduría y valentía, con un corazón puro. Los años que pasó en el desierto no fueron una pérdida de tiempo, fueron años de formación. Ahora, pensemos en la historia de José, el soñador que vio en su mente el futuro, pero que no podía imaginar el dolor que le aguardaba. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendidos como esclavo, y pasó años en la oscuridad de una prisión, acusado injustamente de un crimen que no cometió. Pero en medio de la humillación, Dios tenía un plan. Cada experiencia, cada dolor, cada injusticia fue un paso en su proceso de preparación. En la prisión, José fue afinado, su carácter fue probado, y su fe en Dios se hizo inquebrantable. No importaba cuánto tiempo pasara, él sabía que en algún momento, el propósito de Dios para su vida se manifestaría. José, al igual que David, no vio la bendición de inmediato. En vez de eso, pasó por años de sufrimiento, pero esos años fueron cruciales para su destino. Dios le permitió estar en lugares bajos para que cuando llegara al palacio, estuviera listo para gobernar con sabiduría, humildad y compasión. Cuando finalmente ascendió, no fue solo por su habilidad, sino por el carácter que había formado en el proceso. Este patrón no es exclusivo de los personajes bíblicos. En la vida real, muchos de los grandes líderes y personas influyentes que hoy admiramos han pasado por procesos similares. Han sido moldeados en el silencio, en la lucha, en el rechazo. Sus historias no fueron de éxito inmediato, sino de paciencia, resistencia y fe. Piensa en aquellos que han alcanzado el éxito en sus campos. La mayoría no llegó allí por suerte. Pasaron por momentos de duda, de pruebas difíciles, de situaciones que parecían imposibles. Pero su fe nunca se quebró, y cada desafío los preparó para algo más grande. Es fácil mirar a otros y pensar que su éxito llegó sin esfuerzo, pero la verdad es que detrás de cada historia de éxito hay años de lucha, de sacrificio, de preparación. Nadie se convierte en lo que está destinado a ser sin haber pasado por el proceso que Dios tiene para él. La bendición nunca llega cuando estamos listos para disfrutarla, sino cuando estamos listos para sostenerla, para manejarla con sabiduría y con gratitud. Cuando estamos en el proceso, puede parecer que estamos estancados, que las puertas no se abren, que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero lo cierto es que Dios nunca nos deja ni nos olvida. Él sabe el momento exacto en que debemos recibir lo que hemos pedido. A veces, la bendición tarda porque nos está preparando para manejarla correctamente. Nos está formando para que no solo recibamos, sino que también sepamos administrar lo que nos dará. Este tiempo de espera no es tiempo perdido. Es un tiempo de preparación. Cada día que sientes que nada está sucediendo es un día más que Dios está usando para fortalecer tu carácter, para aclarar tu visión y para hacer de ti una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Solo cuando estamos completamente listos para hacer lo que nos ha llamado a hacer, es cuando la bendición se derrama sobre nosotros. Recuerda que no es la bendición lo que transforma tu vida, sino lo que te convierte en alguien capaz de recibirla. Es la preparación lo que te hace digno de ella. Es el proceso lo que te da la capacidad para sostener lo que viene. Así como David y José, tu momento llegará. Solo ten paciencia, confía en el proceso y entiende que lo que parece ser una espera interminable es en realidad una obra de preparación que cambiará tu vida para siempre. Dios no te ha olvidado. Él te está formando. La bendición está en camino, pero primero te está preparando para recibirla. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos en los que algo dentro de nosotros comienza a cambiar. No es algo que se pueda explicar con palabras sencillas, porque la transformación no es algo que se pueda ver a simple vista. Sin embargo, sientes que hay algo en el aire, algo profundo, algo sutil pero poderoso, que te impulsa hacia algo nuevo.
La insatisfacción comienza a tomar forma en tu vida, como una sombra persistente que no puedes ignorar. Te preguntas, ¿por qué siento que algo está fuera de lugar? ¿Por qué? A pesar de que todo parece estar en su lugar, algo no encaja. Lo que estás sintiendo es una señal. Es la señal de que algo grande se acerca. Al principio, todo parece inofensivo. Es una simple incomodidad, casi como un pequeño murmullo dentro de ti que te dice que hay algo más allá de lo que estás viviendo ahora. Tu vida sigue, las tareas del día a día continúan, pero en algún rincón de tu ser, sabes que no estás completamente satisfecho. Te has acostumbrado a las rutinas, a las conversaciones, a las expectativas de los demás, pero una parte de ti comienza a rebelarse. Sientes que, aunque todo sigue como siempre, tú ya no eres la misma persona. Esta insatisfacción, esta falta de plenitud, es solo el principio de un proceso mucho más grande. Y aunque puede ser difícil de aceptar, lo cierto es que la incomodidad es la primera chispa de la transformación. Es la manera en que el universo te dice que lo que tienes ahora ya no es suficiente. Te está invitando a algo más grande, a un camino que no conoces, a un futuro que aún no puedes visualizar por completo, pero que, sin lugar a dudas, está esperando por ti. Cuando este sentimiento de insatisfacción se intensifica, no puedes dejar de pensar en que está fallando. Las preguntas que antes ni siquiera pasaban por tu mente empiezan a surgir. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero de la vida? ¿Cómo quiero sentirme al final de cada día? Comienzas a darte cuenta de que lo que antes te parecía importante ya no lo es. Las metas que antes tenías, los logros que pensabas que definirían tu éxito, empiezan a desmoronarse. Hay algo más grande, más profundo que está esperando ser descubierto dentro de ti. A medida que esta sensación crece, empiezas a sentir una fuerza interna que te empuja hacia adelante, un llamado que no puedes ignorar. Algo dentro de ti te dice que la vida tal como la conoces ya no es suficiente, que mereces algo más. Y aunque la incertidumbre pueda ser aterradora, sabes que esta incomodidad es la antesala de un despertar. Es en este momento cuando empiezas a experimentar lo que podría llamarse un despertar interno. Los viejos patrones empiezan a desmoronarse y de repente te ves cuestionando todo. Lo que antes creías que te definía ahora parece irrelevante. Las creencias, las costumbres, las relaciones, todo comienza a estar en duda. Pero lo fascinante de este proceso es que, a pesar de la confusión y el caos que puede generar, hay una parte de ti que sabe que este es el camino correcto. El camino hacia la autenticidad, el camino hacia la verdad que solo tú puedes conocer. Es en este momento, cuando empiezas a sentir que todo está cambiando a tu alrededor, que surge la claridad. Te das cuenta de que la incomodidad no es algo a evitar, sino algo a abrazar. En lugar de resistirte, comienzas a aceptar que este malestar es, de hecho, una señal de crecimiento. Es el momento en que el cambio real empieza a suceder, y a medida que lo aceptas, te das cuenta de que estás dejando atrás lo que ya no te sirve, lo que ya no te ayuda a avanzar. Los miedos, las inseguridades, las expectativas ajenas, todo eso comienza a desvanecerse. Lo más poderoso de todo esto es que, en medio de la confusión, se abre un espacio para que algo más grande entre en tu vida. Una nueva forma de ver el mundo. Comienzas a comprender que, aunque no tienes todas las respuestas, lo que está por venir será mucho más grande de lo que jamás hubieras imaginado. Hay algo dentro de ti que te dice que este cambio es necesario, que es parte de tu evolución, que lo has estado esperando sin saberlo. Y aunque en este proceso puedas sentirte perdido en momentos, no estás solo. Todos hemos pasado por esto, este despertar que puede ser incómodo, pero que siempre, sin excepción, conduce hacia una nueva versión de ti mismo. Una versión más alineada con tu propósito verdadero. Una versión que ha soltado lo que ya no le sirve, que ha aprendido a abrazar la incertidumbre y la transformación. Lo que está por llegar es algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. El universo te está preparando, te está guiando sin que lo sepas. Las señales están ahí, frente a ti, aunque a veces sea difícil de ver. La incomodidad, el cuestionamiento, los cambios internos, son solo el preludio de algo más grande. Y si estás dispuesto a seguir este camino, si estás dispuesto a aceptar lo desconocido, te darás cuenta de que lo que viene es justo lo que necesitas para alcanzar tu máximo potencial. Este es el momento. La transformación ha comenzado. ¿Estás listo para abrazarla por completo?
¿Alguna vez te has encontrado en un momento de tu vida en el que todo parece estar fuera de lugar? El tiempo no está de tu lado, las respuestas no llegan y te preguntas si realmente tienes el control de lo que está sucediendo. La verdad es que no todo está bajo nuestro control, pero hay algo que podemos controlar, y eso es nuestra obediencia. Es en ese momento, cuando no ves la salida, cuando el tiempo parece no avanzar, cuando la vida parece estancarse, que tu obediencia tiene poder de cambiarlo todo. El tiempo de Dios no es como el nuestro. A veces creemos que el reloj está corriendo en nuestra contra, pero en realidad lo que está sucediendo es que estamos siendo preparados. Dios no llega tarde, aunque a veces nos parezca que sí. Él sabe el momento exacto en que las cosas deben suceder, y todo lo que te pide es que confíes en Él. Tu obediencia, incluso en medio de la incertidumbre, es lo que permite que se manifiesten sus planes perfectos en tu vida. ¿Te has detenido a pensar que tal vez, solo tal vez, lo que te está pidiendo no es una solución inmediata, sino una lección en fe? Dios quiere que obedezcas, no porque no sepa lo que estás pasando, sino porque Él sabe que, a través de esa obediencia, crecerás más de lo que podrías imaginar. La obediencia no es solo una cuestión de hacer lo que se te dice, sino de confiar sin ver. ¿Cuántas veces has sentido la urgencia de obtener una respuesta inmediata? Pero la verdadera respuesta está en actuar con fe, aunque no veas el camino completo. Piensa en la historia de Noé. Imagina por un momento el desconcierto que debe haber sentido al escuchar que debía construir un arca en un lugar donde nunca antes había llovido. Nadie en su entorno entendía su decisión. Pero Noé obedeció, y no solo salvó a su familia, sino que cambió el curso de la humanidad. Dios no le explicó el por qué ni el cómo. Solo le pidió obedecer. La bendición vino como resultado de esa obediencia. Lo mismo ocurrió con Moisés. Él no sabía cómo iba a liberar al pueblo de Israel. Se enfrentó a obstáculos, dudas y temores. Pero Dios le pidió que levantara su vara. Y cuando lo hizo, el mar se abrió. Moisés no sabía cómo iba a suceder, pero obedeció. Y esa obediencia resultó en uno de los milagros más grandes de la historia. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de hacer lo que Dios le pedía en el momento que Él lo pedía. En tu vida, puede que sientas que las respuestas no llegan, que el tiempo se acaba y que todo parece estar en pausa. Pero Dios te está diciendo, confía en mí, actúa con fe y verás lo que soy capaz de hacer. La obediencia es un acto de fe que, aunque no veas de inmediato los resultados, te posiciona para recibir lo que Dios tiene reservado para ti. Él nunca está tarde, nunca se equivoca, y todo lo que Él hace es perfecto. La obediencia no siempre tiene que hacer sentido en el momento. A veces, lo único que necesitas hacer es dar un paso, aunque no entiendas el propósito. ¿Y sabes qué? Al dar ese paso, no solo estás obedeciendo, sino que estás alineando tu vida con el propósito divino. Estás abriendo puertas que solo Él puede abrir. Estás permitiendo que el poder de Dios trabaje en tu vida de una manera que nunca habrías imaginado. Y esto es lo que cambia todo. La bendición no está en tener todas las respuestas, sino en ser fiel en los momentos de duda. Porque al final, es tu obediencia la que abre el camino para que Dios obre en ti. Tal vez no veas los resultados de inmediato, pero la obediencia en el tiempo perfecto de Dios traerá bendiciones que jamás habrías anticipado. Cada paso de fe, cada acto de obediencia, te lleva un paso más cerca de la vida plena que Él ha preparado para ti. Es hora de dejar de preocuparte por lo que no entiendes y empezar a confiar en lo que sabes, que Dios tiene todo bajo control. Él tiene el tiempo perfecto, y lo que te está pidiendo es que actúes, aunque no veas toda la imagen, porque tu obediencia es la llave que desbloquea las bendiciones que están esperando por ti. Si confías, si obedeces, si actúas con fe, verás cómo lo que parecía una incertidumbre se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. El tiempo perfecto de Dios siempre se manifiesta en el momento que menos lo esperamos, pero si estamos dispuestos a obedecer sin dudar, ese tiempo se convierte en un tiempo de milagros. No subestimes el poder de tu obediencia, porque en ella se encuentra la clave para liberar las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Es momento de tomar ese paso, incluso sin tener todas las respuestas. Tu obediencia será el punto de quiebre para lo que está por venir. Has pasado por momentos que parecían interminables. Te has encontrado en la oscuridad, buscando respuestas, luchando por entender por qué las cosas suceden como lo hacen. Tal vez,
Incluso te has sentido solo, perdido en un mar de incertidumbre. Pero quiero que se detengas un momento y reflexiones sobre algo crucial. Todo lo que has experimentado tiene un propósito. Cada lágrima, cada sacrificio, cada dificultad que has enfrentado está diseñado para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Cada momento ha sido una pieza del rompecabezas de tu vida, colocada en su lugar por una fuerza mucho más grande que tú. La vida no ha sido fácil, pero ¿te has detenido a pensar que todo lo que has vivido te ha fortalecido, te ha preparado? Nada de lo que has enfrentado ha sido en vano. Cada desafío, cada obstáculo, ha sido el crisol que ha estado moldeando tu alma. Te has crecido ante las adversidades, has aprendido lecciones que otros jamás entenderán. Y en medio de todo esto, sin darte cuenta, has estado forjándote para algo mucho mayor. Lo que has vivido no es un accidente. Estás siendo preparado para algo eterno, algo que cambiará el curso de tu vida y el de aquellos a tu alrededor. Cada prueba que has enfrentado te ha dado una fuerza interior que no sabías que poseías. Ese dolor, esa frustración, esa incertidumbre te están llevando a un destino que es mucho más grande de lo que tu mente puede concebir. No todo lo que te ocurre es visible en el momento. La mayoría de las veces, el propósito de lo que vives solo se revela cuando ya has superado el reto, cuando ya estás mirando hacia atrás y comprendes que todo lo que hiciste te trajo hasta este punto. Cada desafío te ha enseñado a ser más fuerte, más sabio, más resiliente. Y aunque muchas veces has sentido que el peso de la vida era demasiado para ti, aquí estás. Te has mantenido firme. Te has levantado una y otra vez, aunque el mundo parecía derrumbarse a tu alrededor. La vida te ha empujado al límite, pero nunca te ha destruido. Al contrario, te ha pulido. Te ha dado la fuerza para seguir, para continuar creciendo. Cada vez que pensaste que habías tocado fondo, la vida te mostró que aún quedaba algo más por aprender, algo más por descubrir. Te ha llevado a un punto de comprensión más profundo, a una visión más clara de lo que realmente importa. Y ahora, más que nunca, estás en la antesala de un nuevo comienzo. La persona que eres hoy no es la misma que eras ayer. Cada experiencia, cada paso, ha sido una semilla que ha germinado en la persona que eres ahora. Y lo más sorprendente es que este no es el final. Este es solo el comienzo. El propósito de tu vida es mucho más grande que lo que puedes ver en este momento. Estás siendo preparado para algo que está más allá de tu comprensión. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas. La vida te ha dado las herramientas necesarias para hacer frente a lo que viene, incluso cuando no sabías que las tenías. Cada lección que aprendiste, cada batalla que libraste, te ha llevado a este punto. Y lo que viene por delante, lo que estás a punto de experimentar, es solo el comienzo de un camino que te llevará a alcanzar todo lo que está destinado para ti. Lo que hoy parece una prueba, mañana será un testimonio. Lo que hoy es un desafío, mañana será una historia de triunfo. El futuro que te espera es brillante, porque has sido preparado para brillar. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas pensado que ya no podías seguir. Lo que realmente importa es que nunca te rendiste. Y es precisamente esa perseverancia, esa resiliencia, lo que te ha convertido en la persona que eres hoy. En este mismo momento, algo grande está por suceder en tu vida. Lo que has vivido hasta ahora no es el final de tu historia, es el comienzo de lo mejor que está por venir. Estás siendo preparado para algo que te llevará a nuevos horizontes, a nuevas alturas. Estás siendo forjado para dejar una huella en el mundo, para hacer algo que cambiará tu vida y la vida de los demás. Todo lo que has experimentado tiene un propósito mayor, y cuando mires hacia atrás, verás que cada paso te condujo a este momento. Tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque has sido preparado, porque lo que está por venir es más grande de lo que puedes imaginar. Tu viaje no termina aquí. Este es solo el principio de algo eterno. Y te aseguro que lo mejor está por llegar. A medida que llegamos al final de este video, me gustaría invitarte a un momento de reflexión profunda. Hoy hemos hablado sobre señales, sobre cómo lo que parece ser una coincidencia o una casualidad podría ser, en realidad, una guía del universo. Cada uno de nosotros está en un viaje único, y es posible que en este momento estés comenzando a ver las señales que te indican tu camino. Si en algún momento te has sentido diferente, si has experimentado algo más allá del ordinario, quiero que sepas que no estás solo o sola. Tal vez, en alguna forma,
estés siendo llamado o llamada a algo más grande, a una misión o propósito que te da sentido y dirección. Te invito a que compartas tu historia con nosotros. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has sentido esas señales, si algo en tu vida ha cambiado por un pequeño gesto, un pensamiento o una sincronicidad que te llevó a un nuevo despertar. Juntos, podemos apoyarnos y aprender de nuestras experiencias. Si deseas continuar este viaje de autoconocimiento, de profundizar en tu propósito y de acercarte a tu verdadera esencia, te invito a que te suscribas al canal. Únete a esta comunidad de buscadores y aprendices. Juntos, crearemos un espacio donde cada reflexión, cada conversación, nos acerca un paso más a nuestro verdadero propósito en la vida. Gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo y tu energía con nosotros. Recuerda, las señales están ahí. Solo tienes que estar dispuesto o dispuesta a verlas. Nos vemos en el próximo video. Suscriptores y espectadores invitados, que la paz y la claridad guíen tu camino.